Bienvenidos a Pacto Renovado. Qué gusto que nos acompañen en este espacio donde estaremos estudiando el capítulo 5 de Mateo en este día. Y bueno, es para mí un gusto darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano Saudi Huitzil. Bienvenido, Saudi. Pues gracias le damos a Dios que nos permite poder estar todos juntos para poder estudiar la palabra, para poder pedirle al Señor que sea quien nos traiga revelación y que podamos entender las Escrituras. Hoy vamos a ver un tema muy importante, que son las bienaventuranzas que Jesús deja y que tocan fibras muy sensibles de las personas que ya son discípulos del reino de Jesús. Entonces aquí vamos a ver ciertas cosas que Él dice que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta como discípulos y que el Señor recalca siempre en su palabra, que nos va a hacer parte de ese reino que el Señor nos prometió. Exactamente, se le llama también la constitución del reino a estas bienaventuranzas y que el Señor dejó para todos aquellos que creen, para todos sus discípulos. Platicábamos en un episodio pasado acerca de cómo mucha gente seguía al Mesías por los dotes que él mostraba de ser el elegido, el ungido del Señor. Y también vemos que sus discípulos estuvo acompañándolos. Antes de este capítulo que estamos viendo, en el capítulo 5, vemos cómo él va atravesando en diferentes lugares para reunir a ese grupo, a ese séquito de personas que se van a convertir, en los futuros apóstoles que van a promover la palabra del Eterno. Y que sin duda, va a dejarnos esta enseñanza, no solo para estos apóstoles, no solo para los discípulos de este tiempo que estamos viendo aquí en las Escrituras, sino para todas las generaciones. También es de mencionar que dentro de todo este grupo, como hemos visto también en otros versículos y a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, como dentro de todo el público va a tener diferentes, ahora sí que auditorios, porque va a tener a gente que es muy humilde, que es muy escasa de recurso, va a tener también a los muy letrados, va a tener a aquellos que saben de la ley, a los fariseos, saduceos, a los escribas, y va a tener a toda esta gente que de alguna manera siempre va a estarle señalando, va a estar también dando esa palabra para ellos, y que cada uno por supuesto lo va a interpretar de una manera muy distinta, muy diferente. Y la tarea ahora en este tiempo va a dar a conocer cómo cada una de esas interpretaciones hoy se puede adecuar a nuestra vida si es que estamos en una situación similar como de ellos. Y es que aquí la palabra de Dios nos enseña que existieron dos tipos de personas, quienes aquí el Señor recalca que son bienaventurados los pobres de espíritu, quienes tenían la apertura de poder querer aprender nuevas cosas de la palabra, quienes tenían el corazón humilde para poder aceptar sus errores y corregirlos, y las personas que eran soberbias, aún conociendo la ley y aún conociendo los estatutos de Jesús o de la Torá que el Señor había dejado. Y entonces estas personas, quienes se creía tenía mucha preparación o tenían mucho conocimiento de la Torá, eran los que estaban más cerrados a conocer las verdades, aún teniendo el conocimiento de estas. En algunas ocasiones el Señor les habla y le dicen que son sepulcros blanqueados porque solamente por fuera tienen un color claro, sin embargo dice que por dentro no tienen más que desechos, y que el Señor nos pide más una relación con Él, y aquí nos especifica en el capítulo 5 algunas bienaventuranzas que el Señor a lo largo de su ministerio estuvo recalcando todo el tiempo. Efectivamente, y es que nos quedamos principalmente en el capítulo 5, versículo 3, hablando acerca de la bienaventuranza de aquellos que son pobres de espíritu. Y es que de alguna manera esta frase pobres de espíritu, también podría dar una mala interpretación del hecho de que por qué Jesús está pidiendo algo hacia las personas. Se relaciona la pobreza de espíritu con una persona que no está correctamente bien emocionalmente, pero también no está espiritualmente preparado como para tener una relación con el Creador. Y aquí, es como dice la palabra, una espada de doble filo, ¿sí? Porque actúa de una y de otra manera dependiendo del público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquellos que no eran letrados, que no eran ahora sí que conocedores de la ley,
les daba el aliento para que ellos pudieran tener esa capacidad de que son aceptados a pesar de eso delante del Creador, delante del Eterno. Pero también para aquellos que son muy letrados y que conocen mucho la ley y que están muy preparados, decirles, ¿sabes qué? Necesitas ser humilde. Porque precisamente esta palabra pobres, ya en su término y en su significado en el hebreo, significa humildad. Y eso es lo que nos está solicitando el Señor, ¿sí? Para las diferentes audiencias, para quien ahora sí el mensaje vaya dirigido, pero principalmente podemos destacar en esta bienaventuranza esa humildad que necesitamos para acercarnos a Dios. El ser humano siempre tiende a creer que lo sabe todo, ¿sí? Y que con un poquito que sabe, cree que puede llegar a las conclusiones de lo más profundo, específicamente de la palabra, y también de su ámbito, ahora sí que natural. Pero es ahí donde el Señor a todos nos está pidiendo, y principalmente a aquellos que somos discípulos, que estamos estudiando su palabra, que estamos estudiando su ley, a que busquemos esa humildad constantemente, que no nos permitamos ahora sí dejarnos guiar por la soberbia, por la altivez, por todo eso que de alguna manera, primero va a llegar a afectarnos a nosotros y por consecuencia, pues bueno, va a llegarnos a afectar en nuestra relación con Dios. Porque el mismo Señor dice en su escritura que al soberbio, al altivo, siempre lo mira de lejos. Y eso lo dejó muy claro, y el rey David tenía muy presente eso, sin duda, que cuando uno llega a un punto donde ya cree saberlo todo, donde se confía, entonces ya empieza su declive totalmente. Por eso es que los grandes maestros, como los mencionabas, los fariseos, los saduceos, que eran la élite religiosa de ese entonces, y también por ahí los escribas, que eran parte igual del culto religioso y de toda la sociedad judaica, vemos cómo ellos siempre el Señor los estuvo señalando, porque dice, ¿cómo es posible que sepan tanto de la palabra, tanto de las escrituras, y no pueden darse cuenta de la manifestación del Mesías? No pueden darse cuenta que el Mesías ha llegado, que se está cumpliendo de acuerdo a las escrituras, por supuesto, porque hubo señales, porque las mismas profecías hechas por los profetas en el Antiguo Testamento daban a conocer cómo se había de manifestar el Mesías. Y lamentablemente estas personas tan letradas, tan estudiadas, por eso es que digo que no hay que confiarse en todo el conocimiento que se recibe, porque entonces ellos ya estaban totalmente aturdidos, estaban ahora sí que desenfocados en la verdadera escritura acerca y de la esencia. Siempre he dicho eso, siempre la esencia de la ley, porque la palabra tiene una esencia que es inmutable y no cambia. Algo que podemos ver en la palabra es que durante el proceso o el ministerio que Jesús tuvo, si nos damos cuenta, el Señor fue muy duro con aquellos que conocían la palabra. ¿Por qué? Porque ellos se supone que deberían de saber la relación que se debería de llevar de manera correcta con el Creador. Sin embargo, ocupaban, como decíamos en capítulos anteriores, el lugar de Dios, siendo así jueces de lo que ellos conocían, lo aplicaban, pero como si fueran jueces a las demás personas. Sin embargo, Jesús vino a abrir las puertas para todo aquel que quería arrepentirse, para todo aquel que quería conocer de las Escrituras y poderla aplicar. Aún el Señor les decía que porque ellos tenían la ley y no dejaban entrar a las personas, ellos estaban, dice, a la puerta, que ni ellos iban a entrar y tampoco dejaban entrar a los que venían detrás de ellos. ¿Por qué? Por el hecho de que querían ponerle tantas cargas al ser humano y tantos reglamentos de hombre, que no dejaban entrar a quienes tenían un corazón humilde. El Señor aún en su ministerio habló y enseñaba la Torá, pero enseñaba la Torá desde un punto de vista de amor y de pasión por el ministerio del reino. Ahora, por ejemplo, lo que sucede hoy en día es que los ministerios van todos contra todos, en lugar de estar evangelizando y de hablar del amor de Cristo como lo hizo Jesús. Hoy en día nos peleamos por saber quiénes tienen una verdad absoluta, y no nos preocupamos por las almas que se están perdiendo
en todo este mundo. Entonces hoy necesitamos, como en los tiempos de Jesús, regresar ciertamente a corregir a quienes están mal en la palabra, pero también preocuparnos por hablar de ese reino y por hablar del amor de Jesús, que es lo que vino él a hacer durante todo su ministerio. Y es cierto, nuestro principal ahora sí que propósito, o sea, en prioridades, ciertamente la Biblia también, y como vemos también los profetas, fueron grandes apologistas, defendieron la palabra, lo que estaba escrito como mandamiento, como ley. Y también vamos a ver a los apóstoles más adelante. El apóstol Pablo nos da un claro ejemplo de cómo fue un defensor del evangelio y de la palabra que se le había dado. Pero en orden de prioridades tienes toda la razón. Es enfocarnos en lo que es realmente importante, que es compartir el verdadero mensaje, la palabra que está escrita, la ley que ya, la Torá que ya se nos dejó ahora sí que instituida, y siempre en un sentido inicial, en un primer paso, dar a conocer esa esencia, ¿sí? Realmente yo expongo una pregunta y quisiera saber, ¿tú qué opinas con respecto a esto, Saudi? Porque la ley nos puede justificar, la ley nos puede salvar, es la pregunta. ¿Podemos a través de la ley, si yo obedezco los 613 mandamientos que están en la Torá, ¿puede esa ley salvarnos? Es que hay una parte de la escritura en donde nos dice que está aquí en la palabra y nos dice que dice que la ley fue dada a Moisés, sin embargo la salvación vino a través de Jesús, que es a través de la gracia. Entonces, una equivocación que la mayoría de las personas tiene es que cree que al respetar toda la ley o tratar de justificarse por el hecho de obedecer toda la ley van a ser salvos. El Señor nos dice que no. En su palabra dice que no es sino a través de Jesús. Además, la palabra dice, uno, que sin santidad nadie verá al Señor, por lo cual tiene que ser una prioridad para nosotros. Otra, dice la palabra del Señor que nadie viene al Padre si no es por el Hijo, a través de Jesús. No dice la palabra de Dios que viene a través de cumplir toda la ley y de ser tan extremistas en algunas costumbres judaicas, sino que viene a través de la obediencia y la pasión que tengamos, sí, por la Escritura, pero toda nuestra salvación es por gracia a través de Jesús. Por supuesto que eso incluye respetar los mandamientos de Dios, y eso no lo podemos hacer a un lado, como veíamos en capítulos anteriores. También llegar al extremo de decir no quiero nada con el judaísmo y nada con lo que tiene que ver con lo hebreo, entonces nos quedaríamos sin Mesías, porque Jesús también viene a ser judío. Entonces cualquiera de los puntos extremos de llegar a ser tanto solamente la ley como ser solamente de la gracia no nos traerá salvación. Tiene que ser un conjunto de lo que nosotros estudiamos y aplicamos en nuestra vida diaria. Efectivamente, un conjunto, un complemento, tanto el hecho de guardar la ley, de observar la ley, como el hecho de que nuestra salvación es por medio de la gracia. Hay una frase que un pastor menciona y me gusta mucho, porque él dice: nuestra salvación es por gracia, pero en la ley, en la obediencia hay bendición, en la obediencia a la ley, a los mandamientos del Señor. Y es cierto, gran parte de las promesas del Creador que están en su palabra, que hay más de 3,000 promesas en su escritura, ciertamente si obedecemos ese mandato, esa ley, a través de esa promesa que es hecha, viene como resultado pues una bendición a nuestra vida. Viene ahora sí que como un galardón por el hecho de obedecerla, de guardarla, y está muy relacionada. Una de ellas, pues bueno, es la promesa de obedecer a nuestros padres y honrarlos. Y esa promesa dice que si lo hacemos, pues ese mandato, esa ley, entonces nosotros tendremos ahora sí que largos días sobre la tierra. Y eso es muy importante notarlo, porque entonces cuando obedecemos hay bendición, pero nuestra salvación, la salvación que está dispuesta para toda la humanidad, no solo para aquellos que están ahora sí que hoy en el camino a través de Yeshua el Mesías, toda la salvación está dispuesta por gracia para la humanidad, para quien lo quiera aceptar. ¿Cómo se nos fue dado a conocer ese amor? El amor del Padre, la manifestación del Padre, pues bueno, a través de Yeshua, a través de Jesús. Y ahora sí que está dispuesta. Y es ahí donde el hombre, las personas tienen ahora sí que el libre albedrío de decidir si aceptarlo o no aceptarlo. Pero
Cada vez que nos enfocamos, ahora sí, una vez que recibimos esa gracia y nos enfocamos en su palabra, en observarla y en leerla y por supuesto llevarla a la práctica, hay bendición en esa obediencia. Uno de los errores más graves que ha cometido la iglesia, que tal vez regresa al principio hebreo, es que se jactan de poder tener todas las escrituras muy claras. Sin embargo, también es un error, porque el Señor nos pide humildad ante tanto conocimiento. Si se tiene conocimiento de la Torá, aún de los 613 mandamientos que hay en la Escritura, muchos utilizan esos mandamientos, como decíamos hace un momento, para poder juzgar al prójimo, para poderle decir, mira, tú estás mal en esto, en esto, en esto, en esto. Sin embargo, nunca voltean la mirada hacia ellos mismos y no dicen, bueno, si el Señor me pide amar a mi prójimo, entonces eso quiere decir que voy a actuar con paciencia hacia mi prójimo. Y compasión. Con compasión, con misericordia. Entonces, si el Señor viene a reducir también los mandamientos al final, cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo, si nosotros no podemos cumplir esos dos mandamientos, que viene incluido todos los demás en esos dos mandamientos, ¿cómo entonces podemos jactarnos de decir que vamos regresando a algo que ni siquiera vamos cumpliendo? El hecho de regresar no nos aplica a una salvación, o a decir, he firmado un contrato nuevo para una salvación y decir, esto ya está sellado y no tiene revocación. Si conocemos y nada más venimos a leer las escrituras y solo tenemos un conocimiento básico de hombre, es en vano, porque no tenemos ni frutos y tampoco aplicamos la palabra en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros venimos a estudiar la palabra y nada más nos dedicamos a poder aplicar esta ley para los demás, estamos en un grave error, porque el primer paso que nosotros debemos de dar es aplicar esta palabra en nuestras vidas, que el Señor nos pueda exhortar a nosotros y que nosotros podamos aplicar el amor, la misericordia, la pasión por las almas, el compartir la vida de Jesús a través de las Escrituras. Entonces, cuando nosotros nos vamos al extremo de tratar de jactarnos y de creer que porque ya somos un rabí, tal vez en la palabra, podemos juzgar al prójimo, entonces estamos en un grave error, porque el Señor en primera nos pide humildad, aun si tenemos conocimiento, como en su ministerio, aún teniendo las bases fundamentadas de las Escrituras. Los fariseos fueron juzgados. El Señor también nos llama hoy a hacer eso, a decir, bueno, sabes las Escrituras, aplícalo primero en tu vida y después con tu testimonio entonces atraerás a nuevas personas que quieran creer y que quieran hacer discípulos, quieran ser parte de sus discípulos del reino. Sin embargo, a veces nada más leemos y decimos y nunca lo vivimos. Y ya queremos que otras personas lo apliquen. Lamentablemente, ese ha sido ahora sí que un patrón que se repite en toda la historia, es cíclico, así como los tiempos del Señor, y es precisamente lo que ha pasado en los tiempos de Jesús, lo que ha pasado en tiempos de los profetas, en los tiempos de Moisés, que bueno, hoy se repite ese mismo patrón en nuestros días y que tenemos que ser conscientes de esta bienaventuranza, como tú lo dijiste, Saudi, esa humildad no se puede perder, aún así apliques toda la ley, aún así te sepas toda la Biblia, del Génesis, Apocalipsis, si se pierde la misericordia, si se pierde ahora sí de la compasión, si se pierde la paciencia con los hermanos que están, aprendiendo, que todavía están en el proceso, si se pierde eso, entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está quedando Dios? Ahora sí que manifestado en nuestras vidas, si se pierde todo eso, si se pierde la amabilidad, tan solo con eso, imagínate, si se perdiera la amabilidad del hecho de ofrecer siempre el asiento cuando vas en el transporte público, cuando cedes el paso a una persona discapacitada, cuando le abres la puerta a una dama, etcétera, todas esas manifestaciones de amabilidad, de caballerosidad que tienen que estar presentes, si se pierden, entonces, ¿qué nos queda? ¿De qué servirá guardar toda la ley? ¿De qué servirá entonces, ahora sí, saber tanto de estas escrituras? La palabra dice que quien dice conocer a Dios
y que no ama a su prójimo, el tal es un mentiroso, dice la palabra, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros no podemos ni siquiera amar a nuestro prójimo, si nosotros no amamos ni siquiera a nuestros enemigos, entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? Aún conociendo la Torá y conociendo los 613 lineamientos de la palabra, si nosotros no amamos a nuestro prójimo y no amamos a nuestro enemigo, venimos a ser unos mentirosos. Dice la palabra que los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces, necesitamos realmente ser congruentes entre lo que, como nosotros decimos todo el tiempo, entre lo que leemos, estudiamos y lo que vivimos como discípulos del reino. Efectivamente, y ahí está la bienaventuranza. Jesús nos deja muy claro esta bienaventuranza. Hay que ser pobres de espíritu. La interpretación que más correcta podemos darle, hay que ser humildes, personas humildes. Cada vez que usted crea que lo sabe todo, que ya alcanzó el máximo en el conocimiento de la Escritura, de la relación con Dios, déjeme decirle que apenas esto está comenzando. Es un inicio y realmente nadie tiene la verdad absoluta. Eso es cierto, nadie la tiene. Todos estamos en busca de esa verdad. Jesús nos dijo, si conocen la verdad, si están en busca de esa verdad, entonces esa verdad les hará libres. Y es importante para esa verdad conocer lo que ya nos antecedió, lo que ya antecedió a los evangelios, a Mateo 5, ¿por qué Jesús está hablando de esta forma? ¿Cuál es su público? ¿Cuál es su auditorio? ¿Por qué está diciendo estas palabras que en muchas partes pueden ser hasta contradictorias? Como lo que vamos a ver en la siguiente bienaventuranza. Porque dice esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Y por qué hay que llorar? Porque hay que llorar. Dice que el hecho de guardar la ley, el hecho de guardar los mandamientos del Señor nos producen gozo, nos producen alegría. ¿Sí? Somos bienaventurados por el hecho de guardarla. Entonces, ¿por qué vamos a tener la necesidad de llorar y de ser consolados? Eso es algo que también nos va a llevar, hermanos Saudi, a comprender el hecho de la humildad, ¿sí? Que tenemos que ser también compasivos, como lo mencionábamos, con aquellos que también están pasando por diferentes pruebas y por diferentes necesidades. Tenemos que ser también personas que, si ven una causa, una necesidad en algún lugar con alguna persona, no ser ahora sí como personas que no nos importa, ¿sí? Que no estamos, que estamos sin sentimientos, sin esa caridad, sin ese deseo de ayudar al prójimo. Y es precisamente que esta bienaventuranza es importante para que nosotros también podamos sentir esa necesidad que otras personas tienen, ¿sí? Tenemos que hasta cierto punto, tenemos que llegar a ser, ahora sí, que compasivos, unidos a esa necesidad que tienen las personas. No se nos tiene que olvidar eso. Como maestros de las Escrituras y también como estudiantes de las Escrituras, tenemos que permanecer en esas cosas tan básicas que ciertamente a veces por tanta teología, por tanto conocimiento, se nos olvida y creemos y empezamos a dejar esas cosas tan sencillas en nuestras vidas cuando tenemos la oportunidad de ayudar, cuando tenemos la oportunidad de ser ahora sí bondadosos, la dejamos ir porque creemos que no lo necesitamos, que no es necesario, porque yo, como estoy obedeciendo toda la ley, entonces creo que no necesito ser bondadoso. Y es precisamente uno de los casos que le pasó al joven rico. El joven rico olvidó la esencia de la ley. Le dijo, Señor, yo desde pequeño he obedecido la ley y le he guardado, ¿sí? Dime, aquí estoy, ¿qué más tengo que hacer? ¿Sí? Para estar en el reino, para ser parte de ese reino. Y le dice Jesús, muy sencillo, pues bueno, ve, vende tus cosas y dáselo a los pobres, ¿sí? Definitivamente el Señor allí estaba conociendo, estaba observando el corazón del joven rico. Y algo que le hacía falta al joven rico y que también la misma ley, la misma Torah nos enseña, es que hay que ser bondadosos. Sobre esas cosas también de guardar los mandamientos, hay que tener esa esencia de la bondad, porque puede haber mucha ley, pero no bondad. Entonces el joven rico se estaba perdiendo de ese punto tan importante de la bondad.
¿sí? Y es ahí donde vamos, porque es lo que decíamos hace un momento. Ahí vemos a un joven rico que se jactaba de decir, bueno, desde pequeño conocí la ley, desde pequeño trato de cumplirla, y el Señor le dice, bueno, está bien, la conoces, sabes dónde están escritos, sabes quién te las enseñó, ahora simplemente aplícalo en tu vida. Entonces es cuando viene esa parte de confrontar entre la palabra y lo que yo quiero hacer, porque dice la palabra que el joven regresó triste porque él tenía muchas propiedades. Claro. El Señor le dijo, bueno, ya lo sabes, haz ahora la palabra viva en ti. Y entonces es cuando ya no nos gusta, como al joven, ya no nos gusta entonces aplicar la palabra. Sí nos gusta llenarnos de conocimiento, pero no aplicarla con nuestro prójimo. Hay momentos en los cuales tenemos que recordar y reflexionar en lo tan básico, en lo tan humano, porque eso de alguna manera tú y yo, hermanos Audi, ya lo traemos en el ser. Todos los que nos están viendo siempre traen un código humano, y ese código humano no se tiene que perder, ¿sí? Por el hecho de que uno conozca la ley, de que uno conozca la Torah, de que uno conozca la Biblia en sí, tenemos que mantener ese código humano en nuestro ser. Aquello que nos dice, tienes que hacer algo por esa necesidad, tienes que hacer algo por esa gente, tienes que hacer algo por aquel que está llorando. Tienes que mostrarte, amigo, tienes que mostrarte como una persona que le importa realmente esta persona, que le importa esta humanidad, y eso es algo que no se debe perder y que tenemos que tener siempre conscientes. Aún así, usted ya sea un creyente, sea un discípulo o sea un pastor. Vamos a irnos a un corte y regresamos hablando acerca de las siguientes bienaventuranzas que nos tiene el Mesías, el Maestro, para todos nosotros. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Pacto Renovado y continuamos con nuestro estudio de Mateo capítulo 5. Estamos viendo las bienaventuranzas y bueno, el Señor sin duda tenía gran auditorio, varios auditorios para dirigir esta palabra que bueno, sin duda los discípulos van a tomarla muy en serio y la van a tomar también como referencia de esta manifestación del Mesías, que lo van a recordar por toda la era, por todo el tiempo que estos van a estar enseñando la palabra. Antes de continuar con nuestro tema, quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como Veracidad C y también visitar nuestro sitio web www.veracidadchannel.com y que allí entren a la barra de enseñanza bíblica donde encontrarán los programas de Pacto Renovado. Allí tendremos varios temas que ustedes podrán ahora sí que ser de utilidad, utilizarlos para enseñar a otros, compartirlos por supuesto en sus redes sociales acerca de cómo es que estamos ahora viendo desde la perspectiva de las raíces hebreas el libro de Mateo y todos sus capítulos hasta este momento. Y bueno, hermanos Audi, hablábamos acerca de estas bienaventuranzas y nos toca ahora una bienaventuranza que es muy importante, que en su momento también se ha malinterpretado, ¿cierto? Y es que la palabra de Dios dice en el versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algo que hemos visto en el capítulo anterior fue que tenían una mala interpretación acerca de la mansedumbre, y es que muchos pensaban, o así se les había enseñado, que la mansedumbre era mantenerse, tal vez dejarse manipular o dejarse guiar por los sentimientos de alguien más. Sin Exacto. embargo, la palabra de Dios no nos dice eso, no nos dice que tengamos que ser tal vez tontos en algunas cuestiones, sino que la palabra de Dios nos dice que la mansedumbre viene a ser, dice las Escrituras, que viene a ser una fuerza bajo control. ¿Bajo control de quién? Bajo control de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesús, todas nuestras habilidades, todas nuestras debilidades vienen bajo el control de Jesús, aún nuestro propio carácter. Efectivamente, y es que en su sentido general, la mansedumbre, nos dice el diccionario, es una docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato.
Y es efectivamente lo que hemos compartido acerca de este tema de la bienaventuranza y la mansedumbre. Ciertamente es estar bajo control nuestro carácter. No quiere decir que porque usted sea manso, y el Señor mismo lo estaba diciendo aquí en la palabra, que practiquemos, que seamos esos mansos y humildes. Por supuesto que eso siempre nos lo va a recalcar, pero esa mansedumbre denota un control de nuestro carácter. No que permitamos que nos hagan las injusticias y no hagamos nada. De hecho, lo compartíamos, es todo lo contrario. Si a mí me están practicando contra mí injusticia, yo no me voy a quedar con las manos atadas, sin hacer nada y esperar que el Señor haga todo por mí. No, todo lo contrario. Yo, como agente de la justicia de Dios manifestada en su palabra y que eres conocedor, pues bueno, la das a conocer, ¿sí? Si tú eres conocedor de la ley, es la única manera en la que tú puedes llegar a solicitar justicia. Si no eres conocedor de la ley, pues bueno, difícilmente vas a saber dónde se está practicando una injusticia. Por eso la mansedumbre va a ser ahora que en esas circunstancias en las cuales nos encontremos de injusticia, ¿cómo nos vamos a controlar en nuestro carácter? Hay diferentes maneras de reaccionar. Uno puede reaccionar de una manera agresiva o de una manera mansa y humilde. Siempre, por supuesto, con los argumentos correctos para defender la justicia a tu persona. No es el hecho de que nos dejemos ahora sí a que nos hagan todo, ¿sí? Por eso es que lo recalcamos. La mansedumbre no es un sinónimo de ser tonto, ¿sí? De dejarse que le hagan de todo. Aún así sea incorrecto. Es todo lo contrario, es defender eso que tú conoces, esa justicia, y pedirla que se lleve a cabo. Y es que platicábamos en el corte, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, platicábamos y decíamos que un caballo salvaje no pierde sus propiedades o su fuerza a la hora de que es tal vez domado por su amo. Este sigue teniendo las mismas fuerzas y sigue teniendo la misma inteligencia para poder defenderse ante alguna adversidad. Sin embargo, esta fuerza ahora es controlada por su amo. Dependiendo de su amo, es entonces cómo va a reaccionar ahora un nuevo ser. Es así como nosotros aplicamos eso. Nuestra fuerza y nuestra inteligencia no es quitada a la hora de nosotros aplicar la mansedumbre. También es necesario que nosotros pensemos y busquemos la justicia, pues en el capítulo, en el versículo 6, sí, ahí nos enlaza y nos dice: bienaventurados también los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, si nosotros somos mansos, también nosotros debemos de aplicar la justicia. Por eso es que decíamos que cuando nosotros aplicamos la mansedumbre en nuestra vida, no perdemos la inteligencia, ni mucho menos el carácter a la hora de poder afrontar las circunstancias, solo que ahora pedimos guianza del Espíritu Santo y filtramos todas nuestras actitudes a través de la palabra. Y con respecto a la analogía del caballo silvestre, del caballo ahora sí indomable, cuando está bajo ya la orden de su amo, ese amo lo puedo ahora enlazar, hermano Saudi, ahorita que hace referencia a eso, con Dios mismo. Dios es tu amo y ese amo hoy te invita a que tengas control dentro de tu carácter, sobre tu carácter, y que sabes, Él te da a conocer que cuentas con su ayuda para que tú puedas controlarte ante las adversidades, porque eso sí, las adversidades nos vamos a topar con miles de ellas y con diferentes situaciones. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo se han topado con situaciones realmente muy gravosas, con situaciones en las cuales es posible que incluso pudieran llegar hasta los golpes con alguna persona, pero allí en esas circunstancias es donde se va a manifestar si usted es manso y humilde, si usted realmente es un discípulo del Señor, porque entonces esta mansedumbre va a estar realmente ligada con el control de nuestro carácter. Y cuando menciona la Escritura aquí en la bienaventuranza de la justicia, hay dos cosas muy importantes que señala y las vincula con el hambre y la sed, que son dos, ahora sí, necesidades básicas del ser humano. Entonces la justicia, ahora interpretándola de esta manera, se tiene que volver básica en nuestros días, tanto
yo aplicándolo a mi vida, claro que debo ser el primero el que la debe de aplicar, como yo invitando a otros a que la practiquen, ¿sí? Y es que al ser mansos, la palabra de Dios no nos dice o no compara la mansedumbre con la cobardía. Es más, en 2 de Timoteo dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de amor, dice, y también de dominio propio. Entonces, cuando ahí vemos aplicada la mansedumbre, cuando nosotros tenemos sí ciertamente nuestro carácter, pero ya bajo el control de su Espíritu Santo y de Jesús, entonces ya venimos a tener nosotros dominio propio porque el Señor nos los concede. Todos los discípulos, todos los creyentes cogíamos de esa patita, de el dominio propio, y lamentablemente no podemos controlar nuestro carácter, y eso en muchas situaciones, y estoy seguro, le ha afectado a usted. En lo personal, ciertamente a mí me ha afectado el hecho de no tener un control sobre mi carácter, porque entonces me meto en diferentes circunstancias que, bueno, ya son gravosas y que ya no solo me afecta a mí, empieza a afectar a otras personas. Entonces, ojo allí con la mansedumbre, ojo allí con la justicia. Si usted sabe qué es lo justo, practíquelo y también invita a otros a que lo practiquen. Por ejemplo, algo tan básico como es andar en transporte público, y eso es andar en el taxi, ¿sí? Siempre en el taxi hay, ahora sí que trabajadores del volante que cobran más de lo que realmente dice el tarifario, ¿sí? Entonces, eso también involucra la mansedumbre, no dejarse por las injusticias, sino solicitar que se haga la justicia. Eso también es parte de la valentía y de los que son parte de este reino que el Señor está pidiendo. Por eso dijo, los valientes ciertamente son los que arrebatan el reino, y no porque el valiente esté vinculado con algo violento, ni porque usted vaya a sacar un arma y un cuchillo. No, realmente esa es una idea, una noción que tenemos ahora sí en nuestra cultura, en nuestra sociedad mexicana. Pero no, el valiente es aquel que sabe la ley, que sabe la instrucción, que sabe la justicia y la solicita. Y dice, quiero que se haga justicia, siempre bajo el control de un carácter del dominio propio de la persona. Porque también usted no va a exigir justicia con violencia. Sabemos una frase muy conocida, violencia produce violencia, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a llevar a cabo ahora esta solicitud de justicia? De la mejor manera, sin insultos, sin groserías, sin estrategias sucias, sino solo basándose en el fundamento, en la ley. Todos los países, todos los estados tienen una constitución, y esa constitución es la que los rige. Y bajo esa constitución es que también se le juzga a los delincuentes, se le juzga a aquel que transgrede la ley. Bueno, lo mismo pasa con las escrituras, con la Torah, con la ley. Por eso la importancia de conocerla. Como no la conocemos, pues entonces ignoramos, no podemos pedir justicia, estamos entonces fuera de los límites. Pero una vez que la conoces y que, bueno, estás ahora sí que en el estudio de ella, sabes que tanto tú la tienes que aplicar como otros tienes que invitarlos a que la apliquen. Y es que podemos recordar que la palabra de Dios solo llama a dos personas que dice que son mansos, y esos fue Moisés y fue Jesús. Sin embargo, ninguno de los dos dice que era débil o cobarde. Efectivamente. Sin embargo, eran hombres de fuerte convicción. Ahora, Dios no espera que nosotros cedamos cada vez que alguien quiera manipularnos o controlarnos. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicar la inteligencia que Dios también nos ha dado. El ser mansedumbre no significa que podamos ser manipulados o ser guiados por alguien que tal vez a través de su codicia nos quiera guiar hacia el mal. Si nosotros vemos la palabra de Dios, tenemos que tener esa inteligencia que el Señor nos pide también, y que dice la Escritura que si, un ejemplo, alguien te pide hacer algo inmoral, a veces el no es correcto, el decir no. Dice la palabra que tu sí sea un sí y tu no un no. La palabra nunca dice que nunca puedes decir, te puedes negar ante una circunstancia. Entonces, cuando alguien más te quiere manipular a través de las Escrituras para que puedas cumplir algo que él quiere por simplemente sus deseos carnales o por
o por pensamientos de hombre, es necesario que nosotros también tengamos inteligencia y filtrar todas esas indicaciones a través de las Escrituras. Efectivamente, y si alguien nos pide que hagamos algo en contra de la palabra, de la ley, entonces no por ser el hecho de ser mansos, nos vamos a someter a eso, ¿verdad? Todo lo contrario, vamos a exigir que se haga correctamente lo que nuestro Dios primeramente nos pide, por supuesto. Y es que ahí también pongo otro ejemplo con respecto a lo de honra a tu padre y a tu madre. Y es ciertamente nuestros padres, siempre nos mostró el mismo Señor Jesús, van a querer lo mejor para nosotros. Nunca hemos de seguir las reglas de un padre que nos pida algo que vaya en contra del Creador, de los estatutos del Eterno. Entonces, eso es algo que va vinculado ciertamente, porque primero nos vamos a someter a la instrucción del Señor antes que al de los hombres, ¿sí? Entonces, eso es muy importante recalcarlo y señalarlo, que ciertamente hoy México específicamente necesita justicia y está ávido de justicia en sus sistemas, en todos sus sistemas políticos, en sus sistemas ahora sí que de gubernamentales, en muchos ámbitos sin duda. Pero si nosotros somos los creyentes, los discípulos de Cristo, entonces vamos a exigir esa justicia de acuerdo a la palabra y a lo que se nos ha mostrado y poder hacer un cambio. Hoy la juventud, los jóvenes, podemos ahora sí hacer un cambio y ver desde una perspectiva diferente todas estas cuestiones. Tal vez en algún momento recibimos una escuela, una instrucción en nuestras iglesias, en nuestras casas, pero hoy estamos en una nueva generación que estamos estudiando la palabra, que la misma palabra nos está hablando, nos está abriendo los ojos, nos está haciendo ver de una manera muy distinta tanto la religión como la sociedad. Y eso es muy importante para todos los jóvenes y también para los padres, a que infundan ese deseo de investigación, ese deseo de conocimiento de las Escrituras, de que ahí sin duda alguna vamos a adquirir principios tan básicos en nuestra vida que nos van a hacer mejores ciudadanos. Y si tú y yo ocupamos en algún momento un lugar de cargo o un lugar de autoridad, de dirección, entonces tendremos esta palabra para dirigir al pueblo. ¿Y a qué? A la justicia que está implementada aquí en la Biblia. Y es que hablábamos hace un momento que la mala instrucción o la mala información que han recibido muchas personas, el hecho de decir, y yo lo he escuchado muchas veces de decir, allá ellos con el Señor. Sin embargo, la palabra nos dice que debemos de ser inteligentes, y cuando nosotros nos preparamos y cuando nosotros estudiamos primeramente la palabra de Dios y después las leyes, también nosotros nos podemos defender. La palabra de Dios nos invita y nos dice que nosotros también debemos de buscar la justicia. Decías hace un momento que si se llega a tener algún cargo importante, tener muy en claro esto: mientras más alto llegues, más alto tienes que llevar el nombre de Dios, y además más alto tienes que llevar el testimonio de la palabra viva en ti. Muchos también a través de las circunstancias, al llegar a un cargo importante, llegan a desviarse por el hecho de que sus acciones ya no son controladas por la palabra, sino por sus deseos carnales de seguir llenando sus bolsas de dinero y llenar todo lo que el mundo le ofrece de una manera fácil. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a poder hacer viva esta palabra en el lugar en donde estemos, y no solamente en los cargos públicos. Nos invita a hacer justicia y hacer el bien y buscar filtrar todo por la palabra de Dios en las iglesias, en los ministerios, en las áreas públicas, en todo lo que el Señor nos permita llegar o nos permita enseñar, siempre filtrarlo a través de la palabra de Dios, andar conforme a lo que el Señor quiere, y entonces nuestro testimonio llegará a todas las personas que tenemos alrededor, sea el rango que sea. Si nosotros tenemos la convicción de que Jesús es nuestro Salvador y que queremos andar conforme a su palabra, entonces todos los demás podrán dar la vuelta y decir: ¿qué pasa? ¿Por qué Él es diferente? ¿Por qué Él no roba? ¿Por qué Él hace y trata de guiarse, de practicar la justicia, de andar en amor,
de no dejarse guiar por su carne. Entonces es cuando nosotros sacamos esta palabra y le decimos, mira, esto es lo que nos transformó, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, esto es lo que Dios quiere contigo, y este ser tan maravilloso que hizo un cambio en mi vida también la puede hacer en la tuya. Efectivamente, y estos son los principios en los cuales nacimos, crecimos y nos desarrollamos. Estos son los principios, y compartirlos con otros sin duda va a ser ahora sí que de bendición. Por eso esas dos prioridades tan necesarias, el hambre y la sed, son cosas que no podemos quitar del ser humano. Es más, si nosotros dejamos de comer y de beber, en poco tiempo vamos a morir. Morimos si dejamos. Entonces es una necesidad practicar la justicia, solicitar la justicia, tiene que ser parte de nuestras vidas. Ciertamente a veces caemos en el confort y decir, sí, déjalo. Lamentablemente, pero estamos en una nueva generación, estamos en un nuevo tiempo en la cual vamos a procurar, vamos a hacer la invitación a poder reflexionar en esto más profundamente, ¿sí? Entonces, con respecto ahora a hacer también a la práctica de la justicia, si se dan cuenta, todo esto va aunado, va junto, porque al momento de que practicas justicia tienes que ser también, tú lo mencionaste, inteligente, pero también no olvidarte de un punto tan importante en la vida de todos, la misericordia. Siempre tenemos que actuar con misericordia. También eso es parte de, ahora sí, del fruto que debe de nacer de una persona que ha conocido a Dios, pero también de parte del control del carácter de la persona, que ciertamente vas a practicar justicia, vas a solicitar justicia, pero también tienes que tener en cuenta el hecho de que no tienes que olvidar la misericordia. Y misericordia es lamentablemente lo que Jesús aquí está señalando. Vuelvo a repetir, una espada de dos filos es la palabra. Jesús lo sabía muy bien y iba para tanto para el auditorio que era, ahora sí que no era letrado, como para el auditorio que estaba súper letrado, súper estudiado, y le dice, hey, se están olvidando de algo muy importante. Ustedes quieren que toda la gente guarde la ley, que ustedes quieren que todos practiquen justicia. ¿Y la misericordia? Si Dios mismo es el que practica la misericordia, es más, el autor de la misericordia es Dios mismo, ¿cómo ustedes, su creación, se están olvidando de ser misericordiosos? ¿Dónde se quedó la misericordia? ¿Dónde se quedó esa esencia del ser humano que fue injertada ahí desde el Edén? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? Entonces, sí, es importante la justicia, pero también la misericordia, porque Dios mismo te mostró a ti y a mí a través de esa misericordia, diciéndote, oyes, si tú has cometido 1000 pecados, es más, toda tu vida es pecado, y yo, ¿por qué, Dios, te tengo que perdonar? A ver, ¿por qué yo, que soy perfecto y yo fui quien te creé, por qué no te destruyo mejor? Dios hace todo lo contrario, porque Él es autor y es conocedor de la deficiencia del ser humano y aplica misericordia y dice, ok, has cometido 1000 errores y toda tu vida seguirás cometiendo errores, pero yo, Dios bueno, Dios amoroso, que te amo, te muestro misericordia y te perdono. Te perdono a través de Yeshua, a través de mi Hijo, lo mando para que tú tengas una oportunidad nuevamente para ser parte del reino, para que te des cuenta de tu humanidad y de tu pecaminosidad, ¿sí? De que eres un hombre pecaminoso y que necesitas al Mesías, que necesitas a mi Hijo en tu vida para que entonces Él te haga retornar a la ley. Así es como yo veo en este cuadro de mi vida en lo personal y en la vida de muchos que el Señor aplicó misericordia. Entonces, si Él aplicó misericordia, ¿por qué nosotros no? ¿De qué derecho gozamos o quiénes somos para no aplicar la misericordia? Y es lo que veíamos hace un momento, que la palabra de Dios nos dice y nos enseña que primero tenemos que aplicar la palabra en nosotros. Cuando nosotros practicamos ya la justicia, entonces vemos con misericordia los errores de los demás y tratamos de decir, bueno, es humano como los demás y nosotros debemos de tener misericordia. Sin embargo, hoy en día vemos los errores de los demás con una lupa y nuestros errores lo vemos con misericordia y nos tratamos de justificar. Entonces ese es un error que el Señor nos dice, bueno, vas a practicar la justicia, está bien, practícalo porque vas a ser bienaventurado. Sin embargo, no te olvides de la misericordia que también tienes que impartir con tu prójimo, y aún dice con tu enemigo. Entonces eso es algo que nosotros debemos de practicar como discípulos del reino. Me gusta este comentario que está haciendo aquí el autor de esta escritura,
Dice, recibir misericordia es recibir más de lo que merecemos. Si tenemos misericordia de otros, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Entonces, ve lo importante que es aplicar la misericordia, de llevar a cabo la misericordia para nuestras vidas. Si nosotros no somos misericordiosos, entonces tampoco tenemos derecho a recibir misericordia de parte de Dios. Entonces es importante tener este punto tan presente, no perder la esencia de esta ley, de esta instrucción de Yeshua, porque en el momento que perdamos esa esencia, entonces realmente yo lo único que veo que va a quedar en nuestra vida es plena religiosidad, plena costumbre, plena tradición, y no estoy seguro, no le aseguro realmente si usted va a tener un chance nuevamente con el Creador, de encontrarse con el Creador, de tener ese acceso con el Creador. Yo no estoy seguro si perdemos esa verdadera esencia, si perdemos esa misericordia, porque si no hay misericordia en nosotros, entonces tampoco Dios tendrá misericordia de decir, ciertamente hijo, has fallado tanto, no has cumplido cabalmente ahora sí mis mandamientos, pero tú eres un practicante de la misericordia y también tengo misericordia contigo. Claro que tampoco va a ser un justificante. Déjenme decirle, todo va aunado. Misericordia y obediencia siempre traen bendición. Misericordia y también el hecho de creer en el Mesías siempre traen bendición y nos llevan cada día a un grado de conocimiento, pero también de relación con Dios y de relación con nuestro prójimo. Y es que hablamos de que la misericordia va en conjunto con el perdón. Decías hace un momento que nosotros no podemos pedir misericordia si no ofrecemos misericordia. Así como el Señor nos enseña a poder perdonar. El Señor nos dice que si nosotros no podemos perdonar, tampoco el Señor nos perdonará en el día del juicio. Entonces necesitamos practicar ambas cosas para que nosotros podamos también recibir a través de la gracia por el sacrificio de Jesús, el perdón y la misericordia de nuestros pecados, y decirle, bueno Señor, yo necesito misericordia para mi vida, necesito perdón por mis pecados. Sin embargo, si nosotros no ofrecemos ese perdón y no practicamos esa misericordia, es en vano todo lo que hacemos, porque el Señor dice que no tendrá tampoco misericordia de nosotros ni perdón de nuestros pecados. Efectivamente, y cuán importante es el perdón, ponerlo en nuestra vida. El ser humano por naturaleza no perdona, ¿sí? No perdona, no es un ser que diga, voy a perdonar. No importa qué me hayan hecho, no importa si me robaron, si me estafaron, no importa. Es más, voy a perdonar. Lamentablemente no tenemos esa reacción. Es todo lo contrario. Si alguien te hace algo, se lo devuelves y hasta doble, ¿no? Hasta doble va para que no lo vuelva a hacer. Y eso es importante al momento de que, como discípulos de Cristo, tenemos que estar conscientes, ¿sí? Por eso es que de alguna forma Dios manifiesta su espíritu, muchos le llaman conciencia, pero manifiesta su espíritu y en nuestra mente para recordarnos esas cosas que necesitamos hacer, porque cuando estamos en las circunstancias más difíciles o afrontando esas situaciones, nos olvidamos de todo, incluso si conocemos de la Biblia, incluso si sabemos de la palabra. Y hasta aquí se nos concluye el tiempo. Un último comentario que quieras hacer con respecto a esta clase. Pues creo, como recordábamos en el capítulo anterior, que es practicar la palabra, practicar la misericordia y el perdón de Dios, para que nosotros también podamos recibir de nuestro Señor la misericordia y el perdón de nuestros pecados. Así es, y bueno, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este espacio de Pacto Renovado. Continuaremos estudiando acerca de estas bienaventuranzas y de lo que el Maestro tiene todavía para nosotros. Tenemos mucho que aprender y de lo poco o mucho que hemos recibido del Señor, se lo compartimos a usted aquí en este espacio. Que el Señor lo bendiga y que también tenga una excelente semana.